Buenos días a todos. Señor presidente provisional de la Honorable Legislatura Provincial, doctor Armando Felipe Cabrera, señor ministro de Educación, de Turismo, de la Comunidad, de Planificación, señor presidente de la Comisión Vecinal de Postacambio Salazar, señores diputados provinciales, señora subsecretaria de Obras Públicas, señores representantes de la policía, de la provincia, señores representantes del Poder Judicial con asiento en las Lomitas, muchas gracias por acompañarnos. También muchas gracias por la compañía de Gendarmería Nacional, que están haciendo la regulación en la Ruta 86. Estimado director de esta institución, profesor Hugo René Rojas, la verdad que es una alegría saber de que sos oriundo de este paraje. Señores directores, directoras de otros establecimientos educacionales y de distintos niveles que nos acompañan. Quiero contarle de que al suspender por lluvia nuestra visita en Pozo Molina, tuve un tiempo de andar recorriendo un poco y como yo no puedo estar sin hacer algo, anduve visitando el remanso, así que estuve visitando a la Fuerza de Gendarmería que está ahí, también estuve con la docente del lugar. De paso ya le digo al ministro del área que pegue una vueltita y que también vaya a recoger algunas inquietudes que hay que resolver. Bueno, estamos ahora en la libertad. Y recién me vino a la memoria cuando decía el director y hablaba cuándo le pusieron este nombre, de qué libertad me iban a hablar, porque fue en el 57 que la Revolución Libertadora, cuando sacaron el mejor gobierno de Argentina después de Juan Domingo Perón. La libertad del zorro en el gallinero, esa era la libertad que ellos pregonaban. Bueno, pero la verdad que toda esta región yo conozco desde hace mucho tiempo. Conozco de la década del 80, cuando todavía no cumplía esta función que después ustedes me permitieron hacer. Y entonces teníamos que venir a visitar familia por familia, porque esta zona era zona de criollos, y los criollos siempre tenían más preferencia por el radicalismo que por nosotros. Tal vez por la falta de militancia o la falta de presencia. Acá había dirigentes como el doctor González, por ejemplo, de Ibarreta, que era muy reconocido y muy querido por su trabajo, y eso no dificultaba verdaderamente poder captar adeptos para nuestra fuerza. Pero teníamos a un hombre y a una mujer. Le teníamos a don Felipe Díaz y su esposa, doña Paulina Echazú Díaz. Estaba en la casa en el fondo. Se juntaban ahí a la entrada, había un lugar donde se juntaban los criollos, que eran, por supuesto, no nos daban ni 5 de artículos, y nosotros nos reuníamos en la casa de Felipe Díaz, y ahí hablábamos. Y recuerdo que en aquel entonces el director era un correntino, Cardoso, que lleva el nombre, no sé el nombre, pero que el apellido recuerdo, el gordo que falleció. Él estaba en la vieja escuela, porque después se hizo esa escuela y esta es la tercera, por lo menos lo que yo recuerdo. ¿Es así? Bueno, me acuerdo. Y bueno, yo creo que es un justo homenaje lo que le hicieron porque ahora llegar es fácil,
está el pavimento. Cuando eso se estaba construyendo la ruta 86, estaba el Escuadrón Vial 5 de Pirané trabajando aquí en la zona. Y era, bueno, y para más de esa época, el problema del agua fue siempre un problemón. Y era una época en donde había la sequía era más recurrente. Seguramente hoy, por toda la infraestructura que tenemos, las cosas cambiaron, ¿no es cierto? Ya nos estamos olvidando. Y recién Rojas decía, ahora que antes tardábamos 6 horas para llegar a Lomitas, yo tengo unos años más que él. Le digo de que eso si es que la ruta 28 no estaba cortada por el Bañado, porque cuando cortaba la ruta 28 por el Bañado había que ir hasta la 95 y de ahí recién ir a las Lomitas, porque toda esta zona dependía de Lomitas, para cobrar sueldo tenían que ir a Lomitas, para proveerse tenían que ir a Lomitas. Y bueno, pero ¿por qué hago esta historia? Hago esta historia porque nosotros cuando hablamos de nuestro proyecto político, hablábamos de la integración territorial. Porque en esa época estábamos desintegrados. Ustedes estaban totalmente aislados. Y para hacer esa integración territorial había que hacer las obras de infraestructura. Y esas obras de infraestructura es las que tenemos hoy, como el pavimento de la Ruta 86, la energía con la línea de 33 kilovoltios que hoy tienen las 24, están interconectados al sistema nacional. Y nadie se acordó de algo que es muy importante. Por ahí pasa la fibra óptica, que sé que todavía no está conectado bueno, pero ahora ya me van a estar escuchando los de Rexa Comunicación y que van a tener que venir a conectar. Bueno, estas son las cosas que, es cierto lo que decía el director, hay que hacerles recordar, porque los jóvenes ya nacieron con esto y creen que esto fue siempre así. Y la verdad hubieron muchos cambios, desde el cambio del problema del río Pilcomayo, que antes el Pilcomayo llevaba agua por el límite, hoy esos lugares ya no existen ni siquiera lo que es el cauce, porque el cauce se colmató y hoy en esos lugares, para saber cuál es el territorio argentino y cuál es el territorio paraguayo, están los hitos que indican esa división, ¿no? La división solamente que la hacemos los hombres, pero las comunidades acá no conocen de comunicación, de división, y inclusive alumnos paraguayos que nosotros le damos los servicios educacionales en todas nuestras instituciones. Esto sí que habla de un trabajo de hermandad, de integración, porque esta es la verdadera integración y la verdadera solidaridad que se hace. No solamente en la parte de educación, sino en la parte también de salud y todos los servicios que se van brindando. Ustedes expresaban su alegría, y esa alegría yo también hago mía, porque la verdad que después de conocer todo lo que era esto y todas las infraestructuras que se fueron haciendo, hoy ya no podemos ni siquiera llamarle paraje, ya es un pueblo, es una comunidad y más, con nuestra escuela tan linda, tanto esta como la escuela, porque ahora que dice estamos inaugurando una escuela, no, estamos inaugurando 2 escuelas, porque estamos inaugurando la escuela de nivel inicial que está al lado y aquí la escuela primaria, y también ya funciona el EGB, el ciclo básico rural, y tienen 2 anexos, como decía la de Remanso, la de la Zanja. Bueno, esto quiere decir de que el brazo del Estado llega en cada rincón de nuestra provincia. Y qué bueno, porque cuando yo le pregunté, por ejemplo, a la docente hoy en Remanso, ¿y cuántos alumnos tenés? 8, me dijo. Pero son 8 argentinos, son 6 argentinos y 2 paraguayos que están teniendo igualdad de posibilidades en el lugar donde ellos nacieron. Esto se llama
justicia social. Esto es justicia social, que desgraciadamente hoy esta palabra es una palabra que no suena muy bien a los oídos de los que están en la Casa Rosada. No suena. No tienen noción de lo que significa una escuela, de lo que significa un centro de salud, de lo que significa entregar una ambulancia, de lo que significa tener un sistema de salud, de atención con complejidad creciente, de que no entienden cómo es la atención que nosotros damos por una política integral para el tratamiento del narcomenudeo y también del adicto. Y por supuesto, como decía recién Aníbal, nuestro ministro de la Comunidad, cuando íbamos a hacer la Ruta 28, ¿se acuerdan ustedes? Ese famoso operativo que me hizo acordar el operativo de ese mismo personaje que hoy sigue denotando a Formosa, pero por supuesto pago por algunos. Estos son mercenarios del periodismo. Hablaban de que las pirañas le comían las tetas de la vaca. Pero eso era una barbaridad, todas las cosas que se manifestaban. Pero había gente del lugar que se prestaban también para eso. Porque gente del lugar fueron los que se opusieron a la construcción de esa ruta, que es la Ruta 28, la ruta hidrovial que nos permite hoy estar en 2 segundos conectándonos toda esta zona con la zona del otro lado del Bañado, que es lo que están sobre la Ruta 81, y salir para cualquier lado. Estos son obras que nadie puede estar en contra, porque es el progreso, es la oportunidad que nos están brindando para integrarnos y de esa manera cada vez vivir y ser mejores. Bueno, muchas gracias nuevamente por recibirnos con tanto cariño y el aprecio, y decirle que en serio siempre están en nuestras oraciones, pero mucho más en nuestras oraciones están en nuestro quehacer diario para ver cómo podemos mejorar las condiciones para que ustedes vivan mejor. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.